Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar nuestra última temática del programa como tal de atención al individuo. Y para el día de hoy habíamos dejado una actividad que era investigar ustedes, que eran los programas intergeneracionales. Y pues como muy seguramente muchos tuvieron que haberlo visto, pues habrán encontrado que los programas intergeneracionales son muchos hoy en día que se manejan dentro del grupo de las personas adultas mayores. Y para eso hoy particularmente vamos a mirar como tal el primer objetivo que se tiene como tal dentro de ese proceso de los programas intergeneracionales, y es garantizar esa promoción y esa prevención y ese restablecimiento de algunos de los derechos que muchas veces nuestros adultos mayores no tienen como la facilidad de estar dentro de los estamentos institucionales, y lo que se hace a través de este tipo de programas es buscar o garantizar que esa calidad de vida que tienen las personas puedan de alguna forma mejorarse o mantenerse en la participación de esos programas. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de unos programas que en la actualidad a nivel distrital se manejan, que es a través de la política pública para la vejez, que en la actualidad maneja 4 dimensiones como tal dentro del proceso. Y para ello pues vamos a ver, una de las primeras cosas son como los principios que se manejan dentro de esa política pública para el envejecimiento, y a partir de ello pues buscar siempre a través de esos lineamientos nacionales e internacionales garantizar que estas personas sigan siendo partícipes. Recordemos que durante lo largo de este proceso hemos hablado mucho el tema de envejecimiento activo, y que la intención siempre de parte nuestra como auxiliar de enfermería es garantizar que esa calidad de vida siempre sea de una mejor manera, garantizando también no solamente el cuidado como es una de las principales herramientas que nosotros vamos a actuar, sino que aparte de eso vamos también a trabajar el tema de la garantía de los derechos en los diferentes programas que el mismo Estado establece en las personas. Entonces, para ello, lo primero que vamos a encontrar es que se basa bajo unos principios universales, y el primero de ellos es la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad es que hacemos reconocimiento de que todas las personas requieren, sin un mínimo de discriminación, tener la misma condenación de los derechos que todos los seres humanos tenemos, independiente o indistintamente del ciclo vital que se tenga. A partir de esos principios, pues se están estableciendo las normativas que hoy por hoy rigen a nivel distrital, acá en Bogotá, nuestra política pública. Las políticas públicas en diferentes escenarios se van a ver siempre determinadas por sus planes de gobierno de cada una de las administraciones. Sin embargo, la política a nivel general o distrital trata de condonar o acoger todos esos principios que en un momento determinado estas políticas adquieren, para que sean de funcionamiento reiterativo y a lo largo de los diferentes planes de gobierno que se den, pues se traten de dar un cumplimiento como tal. Dentro de esos otros principios entonces también encontramos el principio de diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad es que allí reconocemos toda esa multiplicidad y pluralidad de las condiciones de las personas, reconociendo que todas las personas tenemos diferentes puntos de vista a nivel cultural, social, político, y que eso no puede ser una indistinción dentro del proceso, sino que al contrario, como somos una multivariedad de procesos, pues lo que estamos buscando es garantizar que dentro de esa diversidad todos esos planes de intergeneracionales se logren constituir en una herramienta para todas las poblaciones. Dentro de ese mismo también se tiene otro en cuanto a otro principio, que es el de equidad. Y cuando hablamos de equidad es esa conjugación de entre la igualdad y la diversidad, que de alguna manera es como lo que a nivel social uno buscaría, que todas las políticas y todas las normativas que a través del Estado se mantienen, pues de alguna forma logren equiparar con las mismas oportunidades a las personas. Y es así, si ustedes ven en la siguiente diapositiva, que es la número 6, van a encontrar aquí una tablita que me parece interesante, que es como en la actualidad se maneja como tal la política pública, y como ustedes pueden ver, se maneja y se distribuye en 4 ejes primordiales, entendiendo que cada eje maneja una dimensión específica dentro de la política pública. Entonces la primera tiene que ver con vivir como se quiere en la vejez. Y en este eje en particular se maneja, uno, el decidiendo y viviendo mi manera, y el segundo es construyendo el bien común. Y ahorita lo vamos a ver más ampliamente, pero para que se tengan, ese es el primer eje que se maneja. El siguiente eje es vivir bien en la vejez, y en este eje se maneja todo el tema de accesibilidad, techo, comida, sustento, si hay un entorno saludable para la persona adulta mayor.
En el tercer eje se maneja lo que es vivir sin humillaciones en la vejez, en donde se busca todo el tema del respeto, del cuidado de las personas que merecen las personas en este ciclo vital. Y por último, el cuarto eje es envejecer juntos y juntas, en donde lo que se busca es aprender ese diálogo de saberes con las personas, que reconocer un poco ese conocimiento previo que muchas de nuestras personas adultas mayores poseen y permitirles ser partícipe de ese manejo de esa información para que pueda mantenerse a lo largo de la sociedad el trascender de ciertas culturas. Aquí vemos mucho un tema particular en este diálogo de saberes, la trascendencia de costumbres, de tradiciones, que en muchas ocasiones ustedes la van a ver en su casa cuando su abuela le cuenta cómo se manejaba ese grupo de familias, pues el grupo familiar, cómo se maneja en un momento determinado a través de lo que ella aprendió cuando era más pequeñita, y esto particularmente se va dando tras generación tras generación, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a ampliar entonces un poco el concepto cuando hablamos del eje 1, que si bien lo recordamos estamos hablando de vivir como se quiere en la vejez. Y en ese primer eje lo primero que se quiere trabajar es tratar de que los programas que se hagan, acá no hay una política o una normativa específica para usted generar un programa específico o tiene que tratarse estos temas que vamos a ver, pero sí lo que se le invita a las personas cuando tratan de hablar, de hacer programas intergeneracionales con los adultos mayores, es buscarle dar o equiparar la mayoría de esas oportunidades o esas ideas que las personas tienen. Entonces, uno de ellos es buscar, por ejemplo, el desarrollo de su personalidad. Acá no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Cada uno, la idea es que pueda buscar qué herramienta le sirve. Ejemplo, el Estado en la actualidad, por ejemplo, en esta parte, hablando de nivel distrital, maneja una causa que se llama se me fue el nombre, los centros de apoyo para el adulto mayor, en donde lo que se va básicamente es que yo les contaba alguna vez, se destinan diferentes oportunidades. El que quiera bailar, entonces hacen el grupo musical, el que quiera de pronto aprender un nuevo arte, que tengan intención de una manualidad o aprender a hacer algo más productivo, pues también tienen la posibilidad, y estos centros en particular los ofrece en la actualidad, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social, y a través de estos escenarios pues lo que se busca es que estas personas adultas mayores se les logre reconocer y que logren ser participativas dentro del contexto en el que está en su comunidad. Entonces este primer eje habla de 4 principios fundamentales. Uno es el libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que todos somos una diversidad entre las culturas, la libertad de conciencia religiosa y de culto, la información y comunicación y conocimiento, y la participación. Seguimos con el siguiente eje, que es el eje número 2, que cuando lo recordamos se llama vivir bien en la vejez, y este básicamente le apunta específicamente este eje a garantizar esos mínimos que lo hemos visto a lo largo de nuestras sesiones en esta clase en particular, y es todo el tema de buscar garantizar que las personas indistintivamente del ciclo o vital en el que se encuentren tengan un mínimo de derechos y suplen unas necesidades mínimas y básicas. Este eje particularmente trabaja sobre esas necesidades. Habla del trabajo, si es que recordemos que aún tenemos personas, si recordamos por escala el envejecimiento, tenemos adultos mayores que pueden estar en el primer grupo del adulto mayor como tal, en donde encontramos que este grupo en particular, las personas no tienen esa connotación, aún siguen siendo productivas, que están entre los 60 y 70 años. Ya en el segundo grupo ya empezamos a perder algunas habilidades y capacidades que están entre los 70 y 80 años, y de ahí en adelante nuestro tercer grupo pues obviamente requiere o demanda otra serie de atenciones y necesidades básicas. Aquí pues tenemos que tener en cuenta el caso de que hay que garantizar que algunas personas, hoy por hoy tenemos adultos mayores que en nuestra sociedad no tienen la facilidad de tener una familia que le apoye, y pues aún vemos personas en el trabajo. Ver cómo es su vivienda, ver cómo es el tema de alimentación y nutrición, ver si se le garantiza todo el acceso a salud, a su cultura, a la recreación, el deporte, la movilidad. Y para ello, ¿qué es lo que uno básicamente entiende a generar? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, a través de la Secretaría de Integración Social, que es como el que se encarga a nivel distrital de manejar todas las coyunturas de tipo social, dependiendo del ciclo vital, también están organizadas al interior de ellos,
buscan apuntarle a esas necesidades, y parte de eso es que de pronto para que ustedes se llenen el radar, que reconozcan, es el hecho de el tema del bono que reciben los adultos mayores, que si no estoy mal está entre 80 a 120 mil pesos aproximadamente que se nos están dando. Entonces en este punto, dentro de los programas que el distrito propone, pues está para favorecer justamente y darle o apuntarle a ese eje como tal. Seguimos con el eje número 3, que es vivir sin humillaciones en la vejez, y aquí lo que básicamente se busca es, uno, la seguridad y la integridad de este adulto mayor, la protección y el cuidado y el acceso a la justicia, entendiendo que a pesar de todo esto es un ciclo vital que en muchos momentos se vulnera, y que si ustedes recuerdan también es un grupo poblacional especial, así como es el adulto, los niños, y así también como son las personas embarazadas, porque pues por estar en ese mismo ciclo vital pues requieren de otro acompañamiento específico para que se les pueda apoyar. Y el último eje como tal es envejecer juntos y juntas, en donde de alguna forma también se reconoce que las personas en este ciclo vital particularmente pues requieren de ese acercamiento, esos vínculos familiares que las personas todas necesitamos en un momento determinado para que nuestro estado mental se mantenga a lo largo de esta etapa de la vida. Y lo hemos venido hablando también, y como recordarles que la familia es nuestro principal motor de apoyo en un momento del cuidado. Si bien es cierto, ustedes van a elaborar una parte del plan de cuidado de ese adulto mayor, si es que en su vida laboral probablemente van a tener que cuidar de este grupo de población, hay que engancharnos mucho, y siempre la invitación es a que con las familias se logre articular esa parte para que no tengamos dificultades, y que al contrario, de manera armónica podamos mejorar la calidad de vida de ese adulto. Yo siempre les he repetido cuando hemos visto en estas sesiones es la importancia de tratar de garantizarle en algunos escenarios que las familias también se involucren, porque muchas veces se le deja el cuidado específicamente al auxiliar de enfermería, y se olvida que esta persona no solamente, si bien es cierto sin querer, termina siendo parte de mi círculo social, porque es la persona con la que yo atiendo como auxiliar de enfermería, es también la familia la que se tiene que involucrar, y de alguna manera, en la medida de que ustedes cuando estén en su vida laboral tratando este grupo poblacional, buscar motivarles también la importancia de esa presencia de parte de la familia en este grupo poblacional particular. A partir de eso, entonces, ¿qué vamos a encontrar con esas dimensiones? En la primera dimensión, que es vivir como se quiere bien, una de las primeras cosas que se busca es, o se tiene como dentro de los programas a nivel distrital, está decidiendo y viviendo a mi manera y construyendo el bien común. Y esto lo que básicamente busca son buscar estrategias que garanticen la autonomía y la participación de las personas mayores. ¿Qué es lo que se busca? Que de alguna manera, de manera libre, las personas empiecen a tratar de involucrarse en este tipo de programas, porque muchas veces el desconocimiento hace que el adulto mayor no participe en estos escenarios y siempre termina estando en la casa, y allí es donde sin querer vamos perdiendo habilidades y capacidades que esta persona en un momento determinado tenía, pero por la ausencia de no conocimiento de la información, pues muchas veces no se atribuye. Entonces es importante que ustedes, si les llama mucho la atención y van a estar involucrados como en ese tema de cuidados al adulto mayor, traten de involucrar también y revisar a nivel de su comunidad qué programas para ese adulto mayor pueden existir. Los programas transgeneracionales, acá les estoy dando una general que es a nivel distrital, pero cada comunidad puede generar diferentes programas. ¿Qué es lo que se busca finalmente? Y se le apunta a que se logre involucrar a las personas adultas mayores para que se sientan productivas, para que se sientan activas, para que se sientan reconocidas, y que ese ciclo vital que lo hemos venido hablando, que connota muchos cambios y que de alguna forma a través de los años va decrementando, pues en lo posible es que se haga una calidad de vida lo más digna posible, y así evitemos tener como dificultades. En la siguiente dimensión que se habla es cómo se quiere vivir bien en la vejez, y aquí es donde yo les mencionaba la importancia de generar esas condiciones necesarias para que nuestros adultos mayores se encuentren bien, a través de un buen techo y comida que les sustente de manera continua. Por ende, hay en algunos escenarios aún distritales se maneja el tema de los comedores comunitarios, si bien es cierto ya se han venido quitando, dependiendo del grupo poblacional y de verificación de datos, pues se puede estipular si aún se requiere mantener ese tipo de programas.
Tenemos en la actualidad a nivel distrital acciones tales como casas o centros de apoyo a nivel institucional, en donde la persona o el adulto mayor que carece de algunos recursos económicos pueda estar, y muy similar a lo que hacemos en Fundir, hacen también un tema de procesos de institucionalización de ese adulto mayor, en donde el Estado le garantiza ese mínimo de sustento, alimentación, ropa y de esos cuidados básicos que se requieren en este grupo poblacional. También se busca que en este escenario se trate o se promueven programas en relación a los estilos de vida saludable, entendiendo que en la primera etapa del envejecimiento o en todas las etapas, acá empieza a haber una mayor incidencia de pacientes crónicos. Y al haber cronicidad, pues va a haber muy seguramente necesidad de empezar a generar procesos de alimentación especiales, porque de pronto requieren ciertas dietas particulares o porque hay cambio de piezas dentales y eso me hace que me cambie la consistencia de los alimentos, por ejemplo. Entonces eso es importante, o inclusive el mismo tema de actividad física, que es algo que uno no puede dejar de un lado, sino al contrario continuar y motivar dentro del proceso. Por otro lado, está el tema del entorno saludable y favorable, y aquí sí ustedes hacen parte importantísima y vital en la formación de sus mismos programas a nivel intergeneracional, es porque de alguna manera ustedes dan esa apuesta o ese apoyo que estas personas necesitan en un momento determinado, por ejemplo, para movilizarse, por ejemplo, para poder acceder a términos de accesos en salud, que muchas veces, en algunos casos, son violentados o no son de manera accesible, de manera oportuna. Por otro lado, entonces tenemos la siguiente dimensión, que es vivir sin humillaciones en la vejez, y aquí es donde yo pienso que creo que eso es un principio que todos los seres humanos tendríamos que tener en esta etapa del ciclo vital. Todas las etapas merecen el respeto, pero en esta en particular, digamos que hay un fenómeno social que siempre se suele dar, y es que las personas mayores, cuando se connotan que ya están o pasan a ser adultos mayores, se conciben como personas inútiles. Yo les he contado que hay en otras culturas, como la parte oriental, la persona que llega al envejecimiento, al contrario, se considera como una persona sabia. Y así también se trata de apuntar estas dos últimas dimensiones, a reconocer que hay unos atributos significativos en el adulto mayor, y que ese adulto mayor también merece ese respeto y ese reconocimiento frente a muchas acciones que a lo largo de su vida quizás hayan creado y que son de alguna manera un aporte también para la sociedad, porque muchas veces sin querer las mismas culturas tratan de relegarlos y hacerles perder o mostrar que no son necesarias. Y acá es un cambio que uno siempre se tiene que buscar, y ustedes en los cuidados también tienen que buscar, es siempre tratar de buscar la autonomía y la independencia en ellos, que muy seguramente ustedes van a tener casos y adultos mayores en que probablemente les tendrán que asistir muchas las tareas, sí, pero también les he venido motivando a que en lo posible, para evitar tener que asistir todo el tiempo, tuvo que haber tenido un proceso previo, y es demostrarle que esa persona aún es capaz. Es como pareció cuando le estamos enseñando a comer a un niño. Al principio se va a regar, se va a chorrear y demás, pero en la medida que se va viendo que puede hacerlo, probablemente va a ser una ganancia para ustedes. Y ni siquiera para ustedes, sino para el mismo proceso de autocuidado, para sentirse que no depende de otros. Yo les he comentado que en muchas ocasiones el adulto mayor adolece de que se siente que está perdiendo la autonomía que es tan importante y tan vital todos nosotros como seres humanos. Y por último está el envejecer juntos y juntas, en donde pues obviamente siempre se les reconoce como unas personas que requieren de uno, son seres sociales como todos nosotros, todos somos seres sociales independientemente del ciclo vital en el que nos encontremos, pero más allá de eso encontramos que las personas particularmente requieren de un acompañamiento y una apoyo tanto anímico como espiritual, porque ustedes saben que van a haber momentos de altibajos donde sin querer, a pesar de que se haya hecho todo el ejercicio para que estas personas sean más autónomas e independientes, lentamente por procesos biológicos del envejecimiento pues van a finalmente tener que estar más limitados, o van a encontrar pacientes
de esta edad en donde están en silla de ruedas o están postrados en cama, y pues aquí también eso no significa que acá se acabó todo, sino demostrarles cada día a través de las diferentes actividades. Yo siempre he pensado que un buen auxiliar de enfermería no solamente es el que se encarga de tenerlo bien presentado, darle el medicamento y demás, sino que también aparte de eso se involucra un poquito más en esa vida y trate de transformarla. En lo poquito o mucho que uno puede hacer, en el granito de arena de, por ejemplo, si sabe uno que está perdiendo la memoria y le gustan las sopas de letras, pues aprovechemos y pidamos a la familia que nos ayude con sopas de letras, o poner actividades que le permitan sentirse que aún está, pese a su limitación X o Y, pueden seguir siendo activos y partícipes en su grupo familiar, por ejemplo. Dentro de este mismo proceso lo que se revisa es mucho el tema del diálogo de saberes y reconocer aquellas información que a veces en la tradición se convierte en algo súper importante. Muchas de las culturas, por ejemplo, si hablamos de los indígenas, la tradición se maneja a través de nuestros adultos mayores y eso tras generación se va pasando y culturalmente va generando una sociedad. Entonces, eso es lo que también se les invita y se les motiva en este grupo o en esta línea de acción. Con esto, básicamente, y aquí van a encontrar una diapositiva número 16, que muchos de ellos están en la actualidad. Algunos de los programas que generalmente uno suele conocer más es el tema de la recepción de un bono que les dan dependiendo de si ven y no tienen que se les reconozca que hay un alto nivel de fragilidad social, pues se les da este dinero para que la persona pueda hacer acceso y se le pueda garantizar un poco el cumplimiento de todas las dimensiones que hemos hablado a lo largo de la charla del día de hoy. Hay otros, si de pronto este dinero no es suficiente o hay unas connotaciones que son más vulnerables, así como pasa con el tema de discapacidad en la Secretaría de Integración Social, también sucede igual cuando se identifican los adultos mayores que son de alta fragilidad, y allí entonces está el ofrecimiento de albergues o instituciones que le permitan estar y pues de alguna manera garantizar que lo que falta de su vejez pues se le garantice que sea de manera digna y oportuna en la atención o una mejor calidad de vida en esa atención que esa persona requiere, y pues se dispone un talento humano, y hoy por hoy conocemos muchos ancianatos o hogares geriátricos que nuestras entidades también manejan, bien sea a través de las EPS o bien sea por programas sociales, como es el caso de la Secretaría de Integración Social. En otros momentos también se brindan talleres de desarrollo humano o comedores para el adulto mayor, pues una vez se identifique como esas necesidades muy puntuales, ¿no? Es probable que este tipo de programas sean muy pocos para las múltiples necesidades que posiblemente se van a encontrar, pero básicamente lo que se busca más allá de cualquier proceso es que se traten de formular programas viéndolo desde esas 4 dimensiones que la política como tal nos está invitando. ¿Y para qué? Porque es que en la medida en que nosotros reconozcamos que no es solamente brindarles una atención en salud, sino que también hay que brindarles un tema emocional, sino que también hay que reconocerlo como personas que son sabias, que pueden darnos y brindarnos muchas otras cosas, es probable que nosotros abramos la posibilidad. Con esto le doy cierre como tal a nuestro temario de atención integral al individuo, como siempre esperando que haya sido de su agrado, y como siempre motivándolos en este primer semestre con el tema particular que vimos a lo largo de este semestre en particular, es el hecho de recordar que todas las acciones que nosotros hagamos buscando el bienestar del otro siempre van a ver una repercusión que finalmente va a ser satisfactoria para ustedes. Siempre motivarlos a que nunca se queden con lo que están viendo acá, sino que todo el tiempo a nivel normativo también salen muchas políticas que pueden garantizar o mejorar la calidad de vida. Tratar de siempre buscar el tema de programas que de salud pública se estén dando en las comunidades, que muchos de esos programas no tienen costo y sí pueden favorecer a las personas. Aquellos que les llama el tema de salud pública la atención, también verificar, tener ese manejo y esa empatía con los grupos poblacionales para que de alguna manera ustedes también tengan como ese gancho a la hora de entrar con ellos, porque yo les decía, no es tan fácil. Con esto los dejo, mis amores, espero ya la próxima semana ya vernos en nuestro último parcial, y pues nada, muchas bendiciones y gracias por la atención.